Muy bienvenidos a una nueva edición de Actualidad Macroeconómica. Hoy vamos a hablar del proceso inflacionario a escala global. La razón de hablar de este tema es que estamos viviendo el proceso de inflación más intenso que se ha visto en los últimos 30 a 40 años. En este gráfico vemos la situación de la inflación en los países de la OCDE, que alcanzó un 8,4% en el mes de febrero, su nivel más alto desde 1990. En el caso de Estados Unidos, la tasa de inflación llegó a un 7,9%, su nivel más alto en 40 años. También podemos ver que el 71% de las economías emergentes están actualmente con tasas de inflación por sobre el 5%, cosa que no se había dado en los últimos 20 años. Y en el caso de las economías desarrolladas, tenemos un 44% de economías con tasas de inflación por sobre el 5%. Este brote inflacionario es extremadamente serio, especialmente porque en los últimos 20, 30 años, la mayoría de los analistas, la mayoría de los economistas, se habían convencido de que la inflación era una cosa del pasado. ¿Cuáles son las causas detrás de este problema? Nosotros identificamos tres causas principales. En primer lugar, los efectos de la disrupción logística, tema que hemos abordado en otras de estas presentaciones. La disrupción logística se produjo debido al estallido de la pandemia en 2020, que provocó una caída estrepitosa en los flujos de comercio, seguida de una recuperación inesperada e igualmente violenta en la segunda mitad del 2020. Esto provocó un caos en todos los flujos de comercio a nivel mundial. A fines de marzo habían más de 500 naves esperando ingresar a algunos de los principales puertos del mundo, una cifra que supera en más de 10 veces el número normal de naves que observábamos antes del estallido de la pandemia, a principios del 2020. Vemos también un fuerte aumento, una duplicación en los tiempos de viaje entre China y la costa oeste de Estados Unidos. Los precios de los fletes de containers entre China y Europa y la costa oeste de Estados Unidos moviéndose sobre los $10.000. A fines del 2019 el costo estaba en torno a los $1.500 por contenedor. No solamente los costos de los fletes de transporte marítimo se han incrementado, acá podemos ver cómo los costos de transporte, de almacenaje y de inventarios dentro de Estados Unidos han alcanzado máximos históricos recientemente. Las consecuencias de esto son fuertes presiones inflacionarias directas a través de los costos logísticos y además severos y generalizados quiebres de inventario en muchos sectores de la economía. Por ejemplo, en el caso de Chile, estamos viviéndolo en forma muy aguda en el caso del sector de la construcción. La segunda causa es la guerra de Ucrania y su impacto sobre los precios de muchas materias primas. Rusia y Ucrania son grandes productores de gas, de petróleo, fertilizantes, trigo, maíz, níquel y aluminio. Los precios de todos esos commodities se han incrementado sustancialmente. Vemos acá cómo el precio del petróleo, el West Texas, que está en el gráfico a la izquierda, que el año pasado se movió entre los 60 y los $80 el barril, se ha incrementado por sobre los $100 el barril recientemente. El gráfico a la derecha nos muestra la evolución del precio del gas natural dentro de Europa, alcanzando niveles máximos históricos a mediados de marzo pasado, 2 semanas después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Los precios de los principales alimentos comenzaron a subir en el segundo semestre del 2020, cuando empezó la recuperación del comercio mundial, y durante todo el 2021 continuaron con su tendencia alcista. Debido a las disrupciones provocadas en la oferta producto de la guerra ucraniana, estas tendencias se han incrementado recientemente. La tercera causa son las políticas fiscales y políticas monetarias hiperexpansivas implementadas por los gobiernos en prácticamente todos los países del mundo. Acá este gráfico nos muestra las barras negras corresponden a el incremento del gasto de cada gobierno en el año 2020 para hacer frente a la crisis provocada por el estallido de la pandemia. Alzas de más del 8% del PIB, en el caso del Reino Unido un 12%, Estados Unidos también, 12 puntos del PIB de aumento en el gasto. Las barras azules nos muestran
que esos incrementos tremendos en el gasto de los gobiernos centrales fue financiado fundamentalmente mediante la emisión de dinero. Este gráfico nos muestra qué es lo que ocurrió con el stock, con la masa monetaria en cada uno de estos países. Un incremento exponencial que alcanzó máximos históricos en todos los casos. Una de las consecuencias de estas inyecciones monetarias masivas ha sido una caída sistemática de las tasas de interés que han alcanzado mínimos históricos recientemente. Acá este gráfico nos muestra la historia desde 1880 y vemos que nunca las tasas de interés habían sido tan bajas. Esto ha provocado un alza fuerte en los precios de los activos y también ha reducido el costo de financiar créditos de consumo, créditos de inversión, créditos para comprar automóviles. ¿Cuál es el aporte, cuál es la incidencia de cada uno de estos factores en el brote inflacionario que estamos viendo actualmente? De acuerdo a un estudio presentado hace no mucho tiempo por el Banco Central de Chile, la incidencia de estos factores, dividiéndolo entre factores locales, es decir, la política monetaria y política fiscal, y factores internacionales, que serían los segmentos azules en cada una de las barras. Los resultados del estudio nos muestran que la aceleración inflacionaria en Estados Unidos y en Alemania estuvo asociada en más de un 50% a factores locales, es decir, política monetaria y política fiscal. Todos los otros factores externos que mencioné han tenido una incidencia importante, pero de poco menos de la mitad del alza que estamos viendo actualmente en la inflación. Esto es muy relevante para tenerlo en cuenta cuando hablemos en una siguiente reunión respecto a la inflación en Chile. ¿Cuál ha sido la respuesta ante este brote inflacionario? La respuesta más importante es la que está dando el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Hace pocos días atrás, el día 16 de marzo, la Reserva Federal, después de varios años, implementó una primera alza, llevando la tasa de política monetaria desde 0 a un 0,25, dando señales muy claras de que va a continuar con este proceso, llevando la tasa de interés por lo menos hasta un 2,75 dentro de los próximos 2 años. Esta expectativa de incremento en la tasa rectora se ha traducido en un fuerte incremento, en una fuerte alza en las tasas de interés de mercado. La tasa del bono del Tesoro de 10 años, que es la línea roja en este gráfico, ha alcanzado sus niveles más altos en los últimos 4 años, llegando hasta niveles de un 2,60%. Estas alzas de las tasas de interés están provocando masivas pérdidas en los mercados de renta fija. El mercado de bonos del Tesoro americano ha sufrido la peor pérdida histórica en los últimos 12 meses, equivalente a 2,6 trillones de dólares, superando la pérdida que se produjo en 2008-2009, cuando estalló la crisis subprime. En cuanto al comportamiento del mercado accionario, las alzas de las tasas de interés, más el inicio de la guerra, provocaron una corrección en el mercado accionario de Estados Unidos que llegó a ser de casi 12 puntos porcentuales. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, los mercados americanos han recuperado gran parte de la caída que sufrieron en las semanas anteriores. La tendencia de largo plazo sigue estando plenamente vigente. Las perspectivas para el mercado accionario americano siguen viéndose favorables. Nuestra estimación es que en el resto del año el mercado americano debiera tener un alza entre un 10 y un 15%. Bien, esos son los principales temas que quería comentar en esta oportunidad. Les agradezco su presencia.